Buenas noches, mi nombre es Rolando Hernández Cardoso, matrícula 23002401. El nombre del reto es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es contratos y sociedades mercantiles. La licenciatura es en Derecho. El nombre del asesor educativo es el doctor en Derecho Alfredo Hernández Pérez. El análisis del siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses en el mes de junio de 2020. Al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Y bien, procedemos a nuestro desarrollo al contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Ahí el tipo de contrato es de compraventa internacional de mercaderías al obligarse el vendedor de entregar las mercancías requeridas a cambio de la cantidad de 2 millones de pesos. Y esto se hizo de acuerdo o nos encontramos fundamento en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de Viena de 1980. El siguiente cuestionamiento es, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Se considera un contrato internacional porque participan los establecimientos que se encuentran en dos estados diferentes, que se comprueba mediante el domicilio. En el caso del hospital, pues que se encuentra en España y el laboratorio que se encuentra en Nueva Zelanda. Esto y encontramos fundamento de conformidad con el capítulo primero, artículo primero de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de Viena de 1980. El siguiente cuestionamiento es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identifica? Y aquí identificamos el contrato mercantil internacional de compraventa de mercaderías y además es un contrato por medios electrónicos, porque la comunicación electrónica, la oferta, la demanda, el perfeccionamiento del contrato, todo el proceso de la contratación se hizo a través de medios electrónicos, como es el caso del intercambio de correos y el cierre del contrato que fue mediante firma electrónica. Y nuestro fundamento lo encontramos de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de Nueva York 2005. Y pasamos a nuestra siguiente pregunta que dice, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Aquí encontramos que al vendedor le corresponde entregar la mercancía en tiempo y forma, transmitir la propiedad de estos bienes mediante la documentación debidamente legalizada, obviamente, la indemnización en caso de incumplimiento de contrato si se establecen las cláusulas y las obligaciones del comprador que le corresponde pagar la cantidad de 2 millones de pesos en la cantidad pactada, examinar las mercancías recibidas y manifestar su conformidad o inconformidad. También tiene la obligación de exigir la garantía en caso de defectos o vicios ocultos y la indemnización en caso de incumplimiento de contrato. Y todo esto encontramos nuestro fundamento invocando los artículos del 30 al 59 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de Viena 1980, donde se establecen las obligaciones del vendedor y comprador.
Nuestra siguiente pregunta, dicen, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Aquí debemos de aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de Viena 1980, ya que este instrumento internacional regula tanto la formación del contrato como las obligaciones de las partes, equilibra cuidadosamente los intereses del comprador y del vendedor y establece un conjunto integral de derechos y acciones en caso de incumplimiento, la cual está suscrita por los dos estados contratantes, que es España y Nueva Zelanda, donde se encuentran los establecimientos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y nuestra siguiente pregunta es, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Aquí nuestra respuesta es más sencilla. Conforme al Instrumento Internacional de las Normas Uniformes sobre Cláusulas Contractuales, con las que se establece una suma convenida en razón de la falta de cumplimiento de 1983. En este documento donde se establece que se podrá aplicar la penalización sobre una suma convenida según las cláusulas establecidas en el contrato y fichas técnicas. Por ejemplo, las anomalías que presenta la entrega de mercaderías son las siguientes: una caja de apósitos y banditas, y en cambio se entregaron una caja de abatelenguas y aplicadores, es decir, no corresponde a la descripción del material requerido por el comprador. También pidió 5 máquinas de oxígeno y solo entregaron 4 máquinas de oxígeno, es decir, faltó una máquina. En nuestro siguiente anomalía que encontramos es, además, el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos, por lo que falta por determinar si las camas se encuentran en buen estado de operatividad. Y aquí nos apegamos e invocamos el artículo 46, fracción 2 y 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, Viena 1980, donde se establece que el incumplimiento del contrato consiste en una entrega incompleta, la mercancía y de igual manera productos que no corresponden a los estipulados en los contratos de compraventa. El siguiente cuestionamiento es, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Y yo determino que sí procede la cancelación del contrato, toda vez que no recibió el comprador lo que esperaba. Este es el objeto del contrato y fuera del plazo establecido. Y el comprador, en el caso, si decide dar por resuelto el contrato, ese sería una atenuante para dar por cancelado. Y siempre y cuando se haya establecido en este contrato como causal de la cancelación del mismo, es decir, entregar incompletos los bienes o que no se ajusten a los requisitos establecidos en los requerimientos por el comprador. Aquí cabe abrir un paréntesis que en todo caso se le podrá en su momento, si llegan a un acuerdo, sustituir los artículos o bien repararlos. Esto ya es de acuerdo a las partes. Y también aquí invocamos al artículo 49, fracción A y B de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, Viena 1980, donde se establecen los casos en que procede dar por resuelto el contrato. Y bien, para concluir, procedemos a establecer, para evitar en futuros algún tipo de diferencias, mi conclusión versa sobre la cláusula, condiciones de entrega, porque ahí los embalajes se encuentran con defectos de 3 camas hospitalarias y de igual manera no se entregaron completos los productos solicitados y aparte de forma extemporánea, y sobre todo establecer a cuánto asciende la penalización de la suma convenida. En la rescisión por incumplimiento también aquí debe establecerse durante un contrato, que en este caso citar de forma detallada los supuestos en los que se declara por una de las partes contratantes la cancelación del contrato por incumplir en la entrega de la mercancía de forma completa, sin defectos y con las características o requerimientos del comprador, o por falta de pago en el caso del vendedor. Aquí van ambas partes. La ley aplicable y resolución de controversias, otra cláusula ahí derivadas del contrato. Como no se citaron leyes a las cuales debían ajustarse las partes contratantes, pues se deben de especificar para no tener que variar demasiado al final en el caso de hacer una
rescisión o resolución del contrato y pues se adhieren con motivo de sus relaciones mercantiles y así tener el fundamento para tomar las acciones en caso de incumplimiento por ambas partes participantes. Y para concluir, al final, las referencias nos apegamos a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Comisión Nacional de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, Viena 1980 y recuperado. HTTP, UNCITRAL, UN, ORG, CITES, UNCITRAL, UN, ORG, Files, Media, Documents, Unicitral es 1057.000 SISG SPDF. Otra referencia es la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, Nueva York 2005, recuperado HTTPS, UNCITRAL, UN, ORG, ES, TEX, E-Commerce, Convention, Electronic Communication. Nuestra última referencia es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, normas uniformes sobre cláusulas contractuales, en la que se establece una suma convenida en razón de la falta de cumplimiento 1983, HTTPS, UNCITRAL, UN, ORG, Sites, UNCITRAL, UN, ORG, Files, Media, Documents, UNCITRAL, ES, BOL 14, P 287, 289, S, PDF. Muchas gracias.